¿ya? En definitiva, ayer estuvimos viendo tratados, ¿ya? Yo no sé si hacemos un resumen o estamos bien con lo que vimos, porque hoy día tenemos que ver reservas, que igual tiene que ver con tratados, pero ella ya es como adelantar un poco materia. Así que quizás, si tienen dudas de cualquier otro tema, ya sea del concepto de derecho internacional público o ya sea de los sujetos de derecho internacional público, para que la planteen ahora y podamos verla. ¿Cachai? Ya. O cómo andan con la materia ustedes, pues, cómo se sienten, no sé. Pues, es que hay alumnos acá, por ejemplo, lo que me comentaban ayer, que hay alumnos como de primer año también, ¿cachai? Que no han tenido constitucional. Incluso ayer estuvimos viendo algunas normas de la Constitución, otras normas del Código Civil, y estuvimos así imponiendo varias cosas. Así que no sé si ustedes tienen alguna duda, les parece que hablen ustedes y que intervengan. Pues la idea es que sea así. No, profe, está todo claro. Ya, bacán. Dame un minuto para abrir los documentos. Ya. Siempre es bueno tener siempre a mano la Constitución, ya, porque vamos a seguir analizando los tratados, cómo se consolidan en Chile. ¿Ya? Y vamos a ver eso como es súper importante porque lo preguntan mucho. Así que yo creo que vamos a ver eso. Dame un minuto para abrir la Constitución igual. Ya, yo todo lo como, como consejo, yo bueno, todos los archivos, todos los códigos, todo lo que sea eso, los tengo en PDF. ¿Ya? Yo no manejo así cosas de papel. Una, porque son contrarios al medio ambiente, ¿no? Todo el rato. O sea, imprimir no tiene sentido. Sobre todo en la era digital que estamos viendo. Entonces, todo está en PDF. ¿Ya? Mira, les voy a mostrar algo para que lo vayan viendo. Espérate. Esta es mi pantalla. Esto es lo que yo estoy viendo ahora. Yo no lo hice, ¿eh? No lo hice al principio. Fue tonto no hacerlo, pero es recomendable tener un orden. ¿Ya? Por ejemplo, acá ustedes ven como mi escritorio y eso. ¿Ya? Pero por ejemplo, acá aparece UPB, bueno, ahora es UDALBA, pero aparecen todos los ramos. ¿Cachai? Es importante de repente tener ordenadito así, y ramos que sean anteriores, podéis buscar materias que interesen. ¿Ya? Entonces, este es como la forma de ordenarse. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, po, si fuéramos a ver, no sé, a ver, por decir algo, tributario, está todo ordenado, ¿cachai? Y además están los videos de las clases, algo primordial para, mm, para repasar cuando ya tengan el ejercicio libre, cuando ya estén titulados, porque de repente, no, me están preguntando esto, aquí lo puedo ver. Es como un consejo, ¿ya? Incluso las pruebas, de repente pueden servir, sobre todo en temas interesantes. Todo este material, si bien es cierto, está en el aula. De hecho, uno puede ir al aula y sacarlo. Pero yo creo que se va a ir borrando sucesivamente. Así que si tienen la posibilidad de rescatar materia, ya sea de sus primeros ramos, háganlo ahora. Créense su mini directorio, porque creo que ya cuando uno ejerza libremente la profesión, yo por lo menos, no sé si alguien ha trabajado en estudios jurídicos acá. ¿De ustedes nadie ha trabajado en estudios jurídicos? No, yo Ya, no. cuando empiezan a meterse esa onda, bueno, uno entra a la pega a los estudios jurídicos simplemente por andar golpeando puertas, ¿no? No tiene otra, o por pitutos quizás. Pero cuando entras a estudios jurídicos te das cuenta que realmente el abogado re poco hace y re poco innova, súper poco. ¿Por qué? Porque esto es como el derecho romano. No sé si ustedes tuvieron derecho romano, pero en el derecho romano el edicto del pretor, que es como donde se contenían las acciones que podían ejercer los romanos, contiene interesantes eh, fundamentos del anterior edicto. Eso quiere decir que el abogado anterior
lo reformó y lo compartió. Y así se van ganando. Entonces yo me acuerdo que llegué a trabajar en el estudio jurídico y estaba lleno de matrices, po. Entonces ya los locos, no es que fueran a crear la demanda, si los locos ya tenían una demanda ya creada y volvían a cambiarle los nombres nomás y cosas así, las normas y la fundamentación someramente, pero casi ya está todo armado, los recursos, todo eso. Entonces los locos van juntando material y los van guardando así como lo guardo yo, ¿ya? Por eso es importante ir guardando todo material que les dan, ¿ya? Eso como consejo, más que nada. Y yéndonos a la materia, yo sé que hay más personas hoy día, igual hay gente que no ha venido a la ayudantía y que en realidad sucede en toda la ayudantía. Eh, Parece que, no sé si en Procesal también le hacen ayudantía, en Francisca parece que hacen Procesal. ¿Y quién más hace? No me acuerdo. En Teoría de la Ley de las Personas también está haciendo una compañera. Así que todos están en la misma, asisten re poco. Ayer estuvimos hablando de los tratados, ya vimos específicamente, como les decía, los tratados son desde la perspectiva del derecho internacional como una suerte de acuerdo, ¿no? De voluntades entre dos estados o entre otras organizaciones de derecho internacional y que finalmente está por escrito, ¿no? Que es como lo principal, porque si no estuviera escrito, la pregunta del millón, pues, ¿habría un tratado no escrito? ¿Cabría haberse un tratado que no esté escrito? Muchos de los autores dicen que sí, igual, ¿ya? Pero la importancia de cuando ustedes les pregunten qué constan escritos es específicamente de índole probatoria, ¿ya? Es lo mismo cuando uno va a celebrar algún contrato con alguna persona. Si bien es cierto, por ejemplo, la compraventa es consensual, no es solemne, eso quiere decir que solamente con el acuerdo de voluntades nace, no es necesario que esté escrito. De hecho, nosotros todos los días celebramos compraventa, cuando no sé, vamos a comprar el pan, no es que con el comprador del pan ya haga un contrato de compraventa, no, es para los negocios y para la transabilidad de los bienes muebles o inmuebles, súper rápido, ¿ya? Exceptuando los inmuebles porque ahí requiere un tratamiento de solemnidad. Pero, por ejemplo, los bienes muebles, para el libre tránsito de los bienes, rápidamente celebráis convenciones sin escribirlas, ¿ya? Pero cuando pasa algo, pucha, ahí hay que estar buscando la boleta o hay que estar buscando el contrato. Entonces, el abogado se identifica con siempre ya crear el medio probatorio antes de que suceda, ¿cachai? Porque al final te va a servir. En el ámbito internacional es lo mismo, ¿cachai? Entonces, finalmente encontramos con cosas interesantes como que los tratados deben contar por escrito, ¿ya? Eso lo vimos a propósito de la Convención de Viena, ¿cachai? Y es donde se modifica este concepto de que los tratados forman parte del derecho positivo, ¿no? Ya no del derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario para ustedes? ¿Alguna idea sobre eso? Lo que se les venga a la mente, la idea es ir hablando para que cuando les pregunten eso en la prueba, por ejemplo, yo me acuerdo que un compañero en el examen, bueno, que ahora se puede pasar como con 4, así que no creo que haya mucha complejidad, pero antes no se podía pasar con 4, tenéis que pasar con 5-5, entonces tenéis que saber toda la materia. Entonces de repente te preguntaban, ¿qué es el derecho consuetudinario? ¿O qué es la costumbre? Y si te sabías eso, pasabas al tiro, o sea, sacáis buena nota, al tiro, chao. No te preguntaban otras cosas. Entonces, lo importante es que el derecho consuetudinario es una fuente del derecho internacional, ya lo vimos, la costumbre, ¿ya? O la consuetudo parece que se llama en Roma, ¿ya? Esta suerte de actos que realizan los estados y que son permanentes en el tiempo, ¿no? Y que corresponden a un territorio determinado, ¿no? Y además de la permanencia, exige también un elemento no objetivo. Cuando hablo de objetivo, hablo específicamente de lo que podemos percibir con la vista, ¿ya? Como dice los profesores de introducción, las normas son exteriores, ¿ya? O sea, rigen la conducta de los hombres expresadas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no la expresan y está en la cabeza? Nadie lo va a saber, po. La idea es expresarla. Entonces,
La costumbre exige un elemento no objetivo, que es efectivamente la conciencia de saber que estáis actuando frente a una norma de derecho, y no a cualquier norma de otro orden, sino que una norma de derecho. Entonces, esa conciencia, los estados dicen, no, es que sabéis que siempre se ha sido así, pero yo creo que esto debe estar en una norma, pero no está en una norma, ¿ya? Un ejemplo de ello, por ejemplo, son las instituciones de inmunidades diplomáticas, o las instituciones de la diplomacia en sí, enviarse mensajeros, romper relaciones internacionales también, quitar los representantes del Estado, de otro Estado, significa algo. Cuando uno, por ejemplo, no sé, pues, si Chile, no sé, decidiese retirar, por ejemplo, no sé si no sé si en el plan de gobierno de CAS aparece retirar a los agentes diplomáticos de Venezuela. ¿Ya? Eso tendría un efecto. ¿Ya? ¿Y qué efecto es? Es como romper las relaciones internacionales con Venezuela. ¿Cachai? ¿No? Es como eso. Y eso no está en ningún tratado, no está en ningún lado. ¿A dónde está? En la costumbre, en el derecho consuetudinario. ¿Cachai? Entonces, la idea del derecho consuetudinario y la diferencia es que forma parte de una fuente formal del derecho internacional. Al igual que los tratados, pero los tratados tienen una preeminencia, o sea, son mucho más importantes. ¿Por qué? Porque están escritos y porque regulan la situación de los estados ya como ellos lo plantean. ¿Ya? Es ahí la importancia del tratado. Luego de eso vimos clasificaciones, habían tratados bilaterales entre dos países, multilaterales entre varios países, abiertos, cuando ya se ha celebrado el tratado, alguien puede adherirse, o sea, no está cerrado, está abierta la posibilidad de que se adhieran más países, o por el contrario, cerrados nomás, simplemente que participen cierta cantidad de estados. Luego vimos la capacidad. ¿Ya? La capacidad es como se ve en Introducción al Derecho, si realmente el órgano llamado a celebrar el tratado internacional es capaz de realizarlo. Eso significa que si tiene realmente la dotación de subjetividad o de sujeto de derecho internacional público para celebrarlo. ¿Ya? La regla general es que todos los estados son capaces. Eso es lógico. Ustedes ya vieron, por ejemplo, lo que consolida un estado. ¿Qué consolida un estado? ¿Cuáles son los elementos del estado? ¿Cómo podemos llamar a un estado estado? Eso lo pasaron en derecho político también, por eso. ¿Se acuerdan de los elementos del estado? Un estado tiene territorio, un estado tiene el elemento humano, la sociedad, por ejemplo. Un estado tiene independencia, un estado tiene gobierno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno se ve como la forma de adoptar decisiones, ¿no? Entonces, los elementos del Estado son importantes a la hora de tener capacidad. Porque si el Estado, por ejemplo, no tiene unos elementos, no puede ser considerado Estado. ¿Ya? Entonces, es de ahí la importancia. Y los plenos poderes se transfieren finalmente, o la capacidad, el Estado no la ejerce como Estado, como digamos, como una persona jurídica, sino que la ejerce a través de ciertas personas que son encargados de llevar la conducción de las relaciones internacionales. Y ahí están los jefes de Estado, el presidente de la República, los jefes de gobierno en los sistemas parlamentarios, los ministros de Relaciones Exteriores, claramente a través de un mandato, funcionan de esa forma. Los jefes de misiones diplomáticas también aparecen ahí. Y luego de eso, luego de la capacidad, vimos los procedimientos. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento para adoptar un tratado? Y ahí vimos el procedimiento clásico. Hay dos procedimientos, el clásico y el simplificado. Y se diferencian el uno en el otro simplemente por la naturaleza del tratado. Si estamos hablando de un tratado, por ejemplo, que es sobre derechos humanos, tiene una importancia, se produce una convención a propósito de eso, va a requerir lógicamente un procedimiento clásico, va a requerir una negociación del Estado. Chile va a negociar a México, con México y con varios países una convención. Supongan ustedes que es una convención de migración. ¿Ya? La migración actualmente
no está en una norma de derecho internacional como en un tratado, no está. Es parte del derecho consuetudinario. ¿Ya? Me refiero a que también los estados, incluso el libro decía que ni siquiera está en el derecho consuetudinario. Hace una diferencia y dice que, por ejemplo, el tema migratorio es puede ser regulado por el derecho internacional, pero actualmente no es regulado por el derecho internacional y se encuentra supeditado simplemente a la regulación del derecho interno. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada país adoptará sus medidas propias. ¿Está ahí? Pero puede darse un tratado de temas migratorios, yo creo que hoy en día sí. Pueden juntarse Chile y varios países, Venezuela, no sé, Colombia, y revisar la situación de la migración. Y ahí establecer ciertas situaciones. Como esas situaciones son de características importantes, no podría llevarse a través de un procedimiento simplificado, ¿ya? Porque la naturaleza misma, esta forma de negociación, de adopción del texto, luego la firma, luego la ratificación y el canje de los depósitos, harían que el procedimiento clásico sería más aplicable. Pero el procedimiento simplificado por su forma, que no tiene las dos etapas de ratificación y del canje, simplemente con la pura firma y la negociación queda listo. Y son generalmente tratados de materia económica, ¿ya? Que no tienen no tienen, digamos, una complejidad para la adopción del texto y también están entregados enteramente a temas que conduce el presidente, que no son temas de ley, ¿ya? Y ayer estuvimos viendo efectivamente cuáles son las materias de ley, ¿ya? Y ahí nos fuimos a la Constitución y vimos algunos temas que son materias de ley y que es importante que usted igual lo manejaran. Y ahí, a propósito de eso, nos fuimos a la Constitución que está vigente, la del 80, y revisamos el artículo 63 que contiene las materias de ley, ¿ya? Y ese artículo lo estuvimos revisando ayer, fuimos viendo varias situaciones que al parecer tampoco nos conocían, no sé si todos conocían el tema, pero aparecían varias situaciones interesantes con respecto a eso. Por ejemplo, el número 1 dice, materias de ley, las que en virtud de la Constitución deban ser objeto de ley orgánicas constitucionales. O sea, existen ciertos tipos de leyes que por su importancia se les denomina orgánicas constitucionales y tienen un cierto quórum de aprobación. Esas, todas las materias que son reguladas por esas leyes son materias de ley. Por tanto, el presidente de la República no podría regular esas materias. A eso me refiero. El presidente de la República no puede regular materias de ley, ¿ya? A no ser que se le dé expresa delegación, ¿ya? Y ahí aparecen los famosos DFL, ¿no? Decretos con fuerza ley, ¿ya? Que finalmente se asimilan a la ley, pero porque digamos, el Congreso le da esa delegación a petición del presidente, lógico, y solo puede regular ciertas materias que expresa el decreto delegatorio. Entonces, a las finales, ahí ustedes van viendo ciertas materias que son de ley, ¿ya? Y nos metimos ahí después al numeral 14 que decía las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República. O sea, hay ciertas materias que el presidente puede regular a través de la potestad reglamentaria, ¿ya? Y este numeral nos dice que hay ciertas materias, ¿no? Que van a ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y a propósito de eso, nos fuimos al artículo 65, que es el artículo madre para cómo se promulga, o sea, cómo se forma la ley. De aquí nos dice, pues dice, simplemente, las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados, o sea, en el Congreso, o en el Senado, o, o en el Poder Ejecutivo, que sería el presidente de la República, a través de mensajes. Y ahí está la diferencia. Finalmente, lo que se origine en el Congreso tiene el nombre de moción, y lo que se origine a través del presidente de la República, que ya vimos a través de ese bolso de payaso, que el numeral 14 ahí dice eso, dice como todas las que otras que la Constitución dice que sean materias de ley, estarían estas. Como si no son las materias que debe
regular el presidente porque son atribuibles al gobierno. Por ejemplo, los tributos, las relaciones internacionales, la división política del país, la división administrativa. Todos esos proyectos de ley son de iniciativa del presidente. No quiere decir que el presidente se salte el Congreso y él establezca la ley. Recuerden que el presidente no dicta leyes. ¿Qué quiere decir que sean de iniciativa? Que el presidente en esa materia tiene la iniciativa exclusiva. Él puede iniciar el debate de la ley. Él dice, ¿sabéis qué? El presupuesto de la nación lo voy a rebajar. Y manda una ley para allá, manda un mensaje, ¿no? Y ahí el Congreso debatirá si realmente puede o no puede, ¿ya? Dependiendo de lo que regule, ¿no? De los quórums que se necesiten, etc. La regla general es que para dictar una ley ordinaria, no una ley de estas que estuvimos hablando que tienen rango constitucional, como las leyes interpretativas de la Constitución, las normas de la Constitución y también las leyes orgánicas constitucionales, tienen ciertos quórum, ¿ya? Y esos quórum están establecidos aquí también en la Constitución. Y ahí el debate de la nueva Constitución que quieren sacar los quórum, que para que todos tengan todas las leyes, independiente de lo que regulen o del tipo de leyes que sean, todas las leyes se aprueban por mayoría simple, ¿no? Eso es lo que quieren, lo que se trata de hacer, ¿no? Para que el debate político sea más rápido y las leyes salgan más rápidas. Porque si tienen quórum, todo el rato se va a tener desconfianza de la democracia o de las mayorías. Entonces, esa es la idea, como que los quórum protegen de alguna forma el poder del pueblo, porque el pueblo puede de repente decir que le gusta negro y vulnerar ciertas minorías. Entonces la idea es que se mantenga ahí una suerte de equilibrio de poderes, ¿no? Y por eso nos fuimos acá, po. ¿Por qué nos fuimos acá? Porque los tratados tienen que pasar los mismos trámites que una ley, los mismos trámites, con excepción de los tratados que hablan efectivamente de la conducción de las relaciones internacionales, como son los de materia económica, los que ya vimos, y que se regulan a través de un procedimiento simplificado que no va a pasar por el Congreso, sino que simplemente con la negociación, el Chile va a negociar y adopta el texto y firma y listo, se acabó. Salió un tratado, ¿ya? Pero el procedimiento clásico involucra la ratificación, ¿ya? Y finalmente la ratificación era aquella forma, ¿no? Por el cual el Congreso debatía ciertas materias sometidas, pero no cambiando su contenido, porque el tratado ya fue adoptado, el texto ya fue negociado, ¿cachai? Entonces a los finales, ahí lo único que importa de alguna u otra forma es si hay reservas, si hay normas que aclarar, etc. Eso es lo que hace el Congreso, ¿no? Finalmente revisa realmente si existe alguna norma que no esté bien clara, ¿no? Etc. Entonces es ahí donde quedamos y incluso dijimos también el tema del registro de la publicidad, cuál era la importancia. En materia internacional, el registro de la publicidad tiene la misma importancia casi que en el derecho interno. Ya sabemos que una ley, según el Código Civil, ¿no? Es de alguna forma válida y existe a través de dos procedimientos importantísimos, que es la promulgación y la publicación. ¿Cachai? Entonces, ahí nos encontramos con cosas interesantes que el Código Civil igual regula y lo dice de alguna forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la típica norma de la definición de ley que todos se van a tener que aprender o que ya se la aprendieron en alguna manera. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Esa es como la definición del código, ¿ya? De hecho, en el artículo 2 aparece, por ejemplo, el Código Civil que la costumbre no constituye derecho. Y esto es contrario a lo que estamos hablando, porque aquí estamos hablando del derecho interno. Si se fijan, la costumbre no es fuente formal del derecho interno, pero sí es fuente formal del derecho internacional.
A propósito, ya lo vimos, porque la mayoría del derecho internacional se basa en la costumbre de los estados. ¿Ya? Antes no existía derecho internacional y se ha ido formando a través de la costumbre. Luego dice el artículo 3 que solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de modo general obligatorio, etcétera, 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 hasta el numeral 2 que dice la promulgación de la ley. Dice el artículo 6, la ley no obliga, sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen. ¿Ya? Y ahí aparece el decreto supremo que lo dicta el presidente, un decreto promulgatorio, y contiene, ¿no?, el nombre de la ley, el de los diputados y senadores autores de la referida iniciativa también. ¿Ya? La publicación, por su parte, se hace en el diario oficial y desde la fecha que se entiende que es conocida por todos y será obligatoria. ¿Ya? O sea, finalmente, la famosa presunción de ley. ¿Qué les parece la presunción de ley a ustedes? ¿Es tan así? ¿Todos conocemos la ley? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes conocen todas las leyes? ¿O no conocen todas las No, leyes? Pero no. según el artículo 7 del Código Civil, se entiende conocida por todos y obligatoria. O sea, todos los días están saliendo leyes, todos los días están saliendo leyes, y el código lo que hace es decir, bueno, desde que se publican, todos son conocidas. Listo, es obligatorio para todos los... Nadie podría alegar, como dicen los profes de civil, un justo error de derecho. El error de derecho no vicia el consentimiento. Eso quiere decir que si alguien no sabe que existía tal norma, no puede alegar eso. En materia internacional es lo mismo. No podría alguien decir, no, es que yo no sabía que existía esa norma, y por eso no la cumplí. No, pues. Entonces, estos principios rectores que yo estoy nombrando, en cuanto a la publicación de la ley, pasa lo mismo con los tratados. Los tratados entran, luego de haber sido negociados, ¿no es cierto?, como la primera etapa, luego firmados por el presidente, luego ratificados. La ratificación los va a hacer pasar por estos trámites que estamos hablando de ley, ¿no?, donde van a tener que cumplir con los requisitos mínimos de una ley, y los que serían su promulgación y publicación. Acá hay algo importante que mencionar, bueno, yo no sé si mencionarlo, pero igual es interesante de analizar. Mira, no sé si usted o el profe les mencionó el Pacto San José de Costa Rica. ¿Lo conocen? El Pacto No, de Derecho Civil y Político. Bueno, el Pacto San José de Costa Rica es un pacto importantísimo que establece ciertos derechos, tanto de corte de derecho humano, derechos sociales también, o sea, básicamente derechos de tercera generación, ¿no? O sea, me refiero a derechos que no solamente le competen a la persona, sino que también a la sociedad completa. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a, a tener, por ejemplo, educación, etc. ¿Ya? Todos esos derechos, el derecho también a tener un trato igualitario, todos esos derechos están establecidos en esa convención, pero ¿qué creen ustedes? ¿Son aplicables en Chile? Chile a todo esto ratificó el pacto y lo promulgó y lo publicó. ¿Es una ley en Chile? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Un tratado es una ley luego de lo que hemos visto? ¿Qué piensan ustedes? yo creo que sí, porque se tiene que cumplir. Claro, pues, o sea, si cumple con los trámites, ¿no?, de los trámites para una ley, es de toda lógica que tienen ese carácter, ¿no?, desde que son promulgados y publicados. O sea, si un tratado no es promulgado,
y no es publicado por Chile, el tratado no es obligatorio para las personas y no pueden ejercerlo como derecho tampoco. Eso quiere decir que si alguien que se sintiese vulnerado por una norma del derecho interno y que está en contradicción con lo que dice la Convención, o por ejemplo, como decía yo, el Pacto San José-Costa Rica, no puede alegarlo. ¿Por qué? Porque el país no lo promulgó y no lo publicó. Precisamente eso ocurrió en Chile. Por eso se lo estoy mencionando. Y eso ocurrió en el gobierno de, o en realidad no decir gobierno, pero en el gobierno de facto de Pinochet, el gobierno militar. Eso quiere decir que el Pinochet, como jefe de facto, ¿no? Como, firmó, adoptó el texto y también sometió a ratificación el Pacto San José de Costa Rica, que establece todos estos derechos que le estoy mencionando, pero no lo promulgó y no lo publicó, precisamente porque él sabía que si lo promulgaba y lo publicaba, se iba a obligar a respetar los derechos humanos. Y no lo promulgó el Pacto San José de Costa Rica, fue adoptado en el 70, 70 y algo, y lo promulgó en el 89. O sea, estamos hablando de que pasaron más de, no sé, 13 años, 14 años de dictadura, sin poder las personas alegar ante una corte internacional sus derechos, ni tampoco poder alegarlo como derecho aplicable dentro del derecho interno. No podían. Ahora los tribunales realizaban una jurisprudencia, realizaban la protección de los derechos a través de ciertas instituciones que las conocemos como recursos o acción, en realidad acción de protección o la acción de el habeas corpus, que sería como el recurso de, no sé si me ayudan, pero casi todos lo conocen. Habeas corpus es el nombre latín, pero estaría establecido en la Constitución específicamente en el artículo, me parece, 21. Lo voy a buscar al tiro para que lo vean. Aquí debería estar. Bueno, aquí andamos por el 19, sorry. Acá está, el 21. Dice, todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución, y ya veníamos hablando de que los tratados forman parte de la Constitución una vez que son promulgados y ratificados, o sea, perdón, son promulgados y publicados, podrá ocurrir por sí o por cualquier, a su nombre, a la magistratura, llámese hoy en día corte apelaciones, que señale la ley a fin de que ordene, se guarden las formalidades legales y se adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. ¿Ya? Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles y lugares de detención. Este recurso finalmente protege la libertad individual. O sea, ninguna persona puede ser detenida o puesta en suspenso sus derechos de tránsito o sus derechos de libertad de tránsito, sino en virtud de una ley o en virtud de una orden judicial, ¿ya? Y ahí tenemos muchos derechos que se vulneraron a propósito de del gobierno de facto, que no se cumplieron y que se interponía este recurso a propósito para salvar la seguridad individual, ¿no? El mismo recurso en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso la medida indicada, bla, bla, bla. ¿Ya? Y luego en el 22 se establece el recurso de, no, perdón, en el 20. En el 20 se establece el recurso de protección. Y el recurso de protección garantiza los derechos que están establecidos en el artículo 19
ciertos derechos. Y ahí están los numerales, el numeral 1, numeral 2, ahí hay un montón de numerales, ¿no? No todos. Por ejemplo, el derecho a la salud no está protegido por el recurso de protección. Un ejemplo, ¿ya? ¿Por qué los traje a esto? Porque en materia internacional, como ya lo habíamos visto, los tratados forman parte de la legislación interna y por tanto son respetables desde el momento que se promulgan y publican y forman parte, al igual que la ley, de el derecho interno, ¿ya? Por eso lo llevé hacia allá. Ahora, el registro y la publicidad en materia internacional, como ya lo vimos en el derecho interno, simplemente se lleva a cabo por el acto administrativo de la promulgación y la publicación. En materia internacional se lleva a cabo por el depósito del tratado en la Secretaría General de la ONU. Es así como se dota al tratado de la publicidad necesaria para hacerlo oponible frente a otro país, precisamente en la ONU. ¿Ya? Si un tratado no se publica y no se registra en la Secretaría General de la ONU, no podría ser oponible frente a otro Estado en el que se hubiera una controversia o en el que se hubiera vulnerado algún derecho establecido en el tratado. La idea de la oponibilidad es precisamente esa, ¿ya? La publicidad, que el tratado sea público. Hay ciertos tratados que en la antigüedad, cuando no estaba esta norma, eso quiere decir que antes de la sociedad, antes, digamos, de la Organización de las Naciones Unidas, eran secretos. ¿Qué creen ustedes? ¿Un tratado secreto es bueno o no es bueno? No, es malo. Malísimo, malísimo, porque puedo acordar joderme al otro país o joderme al Estado menos capaz. Desde que se inició, la palabra no era menos capaz, sino que menos igual, ¿no? Desde que se inició la liberación de todas las colonias, la disolución de todos los terrenos también tomados por la Unión Soviética y nacieron todos los estados, se empezó a hablar de la igualdad de los estados. ¿Ya? Todos los estados son iguales. Todos los estados pueden celebrar los tratados que quieran. Y no porque un estado sea más grande, va a ser más importante que otro. Ejemplo de eso podemos verlo en Brasil, que es gigante, en territorio me refiero, y en extensión de gente también. Argentina, Estados Unidos, Rusia. Comparado, no sé, pues si comparáramos Brasil con Chile, no somos ni, no sé, ni el sexto de Brasil, pues. Si parten en 6 partes Brasil, recién vamos a ser un sexto. Entonces, no por eso vamos a tener menos importancia. Ahí la igualdad, el principio de igualdad de los pueblos, ¿no? Y llegamos a las reservas. ¿Qué son las reservas? Habíamos dejado igual esbozado una idea como un cierto acto que puede realizar el representante del país, por el cual deja sin efecto ciertas disposiciones del tratado, para que no le sean aplicables, ¿ya? La idea de las reservas es que se crea para que más estados participen en los tratados, porque cuando hay que tener en cuenta que cuando dos países o un sinnúmero de países celebran un tratado, puede ser para establecer condiciones benéficas para los estados, pero esas condiciones no pueden ser tan benéficas para todos los estados, porque no todos los estados tienen las mismas condiciones. Ya sabemos que la igualdad jurídica de los estados es una igualdad jurídica, es algo ideal, pero no existe realmente porque son distintos. Todos los estados son distintos. Como ya habíamos nombrado, los estados tienen diferentes territorios, tienen diferentes reservas naturales, algunos no tienen mar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no puede haber un igual tratamiento. Entonces las reservas son específicamente incluidas a propósito de la idea de que otros estados firmen los tratados y que las normas que no les son aplicables las saquen de la esfera de lo aplicable. Entonces, el artículo 2D de la Convención de Viena, que es precisamente la que regula la materia de los tratados, define lo que es una reserva y dice que es una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado, hecha por un Estado al firmar
ratificar, eso quiere decir que también se puede hacer en el Congreso, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o al adherirse. La adhesión ya, bueno, no lo alcanzamos a resumir, pero la adhesión es la forma en que un Estado manifiesta su voluntad una vez que ya han creado el tratado, ¿no? Por tanto, un Estado que no ha participado en ese tratado va a adherirse, ¿ya? Depositando específicamente esa voluntad en la Secretaría General de la ONU, como lo vimos, ¿no? La finalidad de la reserva es excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. ¿Ya? Es ahí la idea de eso, ¿no? Ahora, ¿cuándo procede la reserva? Bueno, la regla general es que la reserva procede en todo tipo de tratados, ya sean bilaterales, multilaterales, pero cuando hay tratados bilaterales, por ejemplo, la idea es que no afecten el tratado en sí, porque si finalmente dos países negocian algo y yo voy a reservarme la mayoría del tratado, no tiene idea, no tiene fin. ¿Ya? Finalmente estoy reservándome mejor acuerdo un nuevo tratado con el mismo país. Entonces, la idea de la reserva, la regla general es que procede siempre también en tratados multilaterales, aunque también procedía en bilaterales, siempre y cuando no altere sustancialmente el tratado, ¿no? Eh, Ahora, hay casos en los que no proceden las reservas. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando la reserva está prohibida por el tratado. O sea, los mismos eh, estados que han creado el tratado pueden establecer una cláusula donde se diga no se puede reservar. De ahí, de alguna forma, altero la regla, ¿no? Así, por ejemplo, el artículo 309 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por ejemplo, de 1982, dispone que no se podrá formular reservas ni excepciones a esta convención, de toda lógica, porque el mar, el derecho del mar, es un bien que es casi universal, ¿no? Y por tanto aparece como esencialmente oponible a todos los estados. Ningún estado podría decir, no sabéis que yo voy a concluir que esta parte de la aplicación del derecho al mar no me es aplicable a mí. En ese sentido, no parece tan lógico porque es universal, ¿no? El derecho al mar. Es la idea, ¿no? No se podrán formular reservas como decía el texto, ¿ya? Y también sucede cuando el tratado dispone que únicamente pueden hacerse determinadas reservas. O sea, finalmente el tratado dice se puede reservar, pero solo esto, lo que las partes dicen. ¿Cachai? Y también puede reservarse cuando no va a proceder la reserva cuando sea incompatible con el objeto y el fin del tratado, que es como lo que estamos viendo hace rato. O sea, si finalmente voy a reservarme el fundamento del tratado, no se puede, si para eso nos reunimos. ¿Ya? Puedes reservarte generalmente cosas accesorias, no lo principal del tratado. ¿Ya? Luego de eso viene la aceptación de las reservas. ¿Ya? En el sistema antiguo, o sea, antes de la ONU, en la Sociedad de Naciones, en la Sociedad de las Naciones, se consideraba que la reserva, para que fuese válida, debería ser aceptada por todos los estados. ¿Ya? Eso quiere decir que habría que notificarla. ¿Ya? Si solo uno de los contratantes no aceptaba la reserva, el reservante no podía llevar a ser parte del tratado. O sea, simplemente si alguno de los países que forman parte del tratado no acepta la reserva, ese estado que se está reservando no puede formar parte del tratado. Antes se entendía así, ¿ya? Se lo menciono a propósito de que antes se entendía así y es un antecedente importante para lo que estamos hablando. Sé que estáis viendo la tetera, voy a ir a apagarla. ¿Me lo permiten? Sí, anda Ya, nomás. voy a volver, espera.
Ya. Entonces, la idea de la reserva, como habíamos dicho, es que finalmente la idea es que no sea tan rígido, ¿no? No como antes. Ya, antes era imposible que si un Estado no aceptara, no había reserva. No puede ser tan rígido. Finalmente se comenzó a ser modificado en la práctica internacional a raíz de la opinión que se hizo a la Corte Internacional de Justicia, y esta habló lo siguiente, dice: si un Estado ha formulado y mantenido una reserva, la cual ha sido objetada por una o más partes del tratado, pero no por otras, puede ser considerado como parte de la convención siempre que la reserva sea compatible con el objeto fin. O sea, lo que nos dice la Corte Internacional de Justicia que, pucha, no puede ser tan rígida, ¿ya? Si bien es cierto, hay que notificar la reserva, ¿ya? Si un Estado no está de acuerdo en esa reserva, pero otros sí lo están, igual surge efecto de la reserva, ¿ya? Igual forma parte del Estado, parte del tratado, ¿ya? La Convención de Viena, finalmente, inspirada en esta opinión, ha suprimido la regla de la aceptación unánime, que es lo que estamos hablando, ¿no? Salvo cuando el número reducido de estados negociadores del objeto y del fin del tratado se desprende que la aplicación del tratado en su integridad y en todas sus partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas. O sea, finalmente, si el tratado esencialmente prohíbe la reserva y es en esencia contraria a la reserva al objeto y fin del tratado, la reserva no se puede hacer, simple, lisa y llanamente. Por el contrario, si el tratado permite la reserva, y no está dentro de estos casos que vimos de que no se puede efectuar una reserva, la reserva es válida, ¿no? Y si algunos estados no están de acuerdo, pero otros sí, igual es válida, ¿ya? Mientras mantenga, se puede mantener la reserva, ¿ya? O sea, la aceptación unánime de una reserva no rige. Las reservas pueden ser hechas aún otros estados no estén de acuerdo, ¿ya? Ahora, si todos los estados no están de acuerdo, no se puede, ¿ya? Esa es como la idea. ¿Y cuál es el efecto de la reserva? Ya lo vimos. Excluir ciertos efectos jurídicos del tratado, o sea, ciertas disposiciones, ¿ya? La Convención de Viena en el artículo 20.5 ha señalado que si un Estado nada señala dentro de los 12 meses siguientes a la fecha que ha recibido una notificación de reserva, se entiende que la acepta. O sea, el Estado por el cual al cual se le están reservando, ¿no? Se le notifica al otro Estado, y si el Estado nada dice, no hay problema, surge efecto la reserva. Ahora, eh, si un Estado objeta la reserva, que es la situación que estábamos viendo, es necesario además que el Estado formule la objeción, manifieste inequívocamente su intención de no querer llegar a ser parte del tratado con respecto al Estado autor de la reserva. Eso quiere decir que yo, Estado, no estoy de acuerdo con la reserva que está haciendo, bueno, la objeto, y además digo que no quiero formar parte del tratado precisamente porque esa reserva me perjudica. En tal caso, no existirá ninguna vinculación respecto de la totalidad del tratado entre el Estado que reserva, el reservante, y el Estado que objeta. O sea, entre ellos dos no rige la reserva. Entre los demás sí, pero entre ellos dos no, ¿ya? O sea, la reserva es un acto jurídico, ¿no? Unilateral de un Estado, y que va a producir efectos siempre y cuando sea aceptada por otro Estado y ese Estado no la haya objetado, ¿ya? Porque si la objetó, dentro de eso, entre esos estados, el Estado objetor y el Estado reservista, no rige el tratado. Así de sencillo, ¿ya? Ahora, hablando de los tratados, finalmente se llega a los efectos, ¿no? Los efectos de los tratados, o sea, finalmente cuáles van a ser sus efectos. La regla general es que los tratados se aplican respecto a los actos o hechos posteriores, ¿ya? Y ahí está el principio de irretroactividad. ¿Ustedes conocen el principio de irretroactividad? No. El principio de irretroactividad habría que sacarlo, primero lo sacamos por el concepto en oposición,
La retroactividad sería sustraer, ¿no?, los efectos del tratado hacia situaciones anteriores al tratado mismo. Por ejemplo, hoy, 28 de octubre del 2021, nos reunimos Angelín, que es ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Paulette, que es ministra de Relaciones de Colombia, Ignacio, que es de Venezuela, y Joanca, que es de México. Y firmamos un tratado. Ese tratado no rige para el pasado, rige para lo futuro. Es la idea. Ese principio de irretroactividad está establecido también en la legislación interna, porque las leyes no rigen para lo pasado, rigen para lo futuro. ¿Se fijan? Es lo mismo. En materia internacional es lo mismo. Un tratado, sus efectos rigen para lo futuro, ¿ya? Es como la regla general, ¿ya? Ahora, lógico que también dentro del efecto, ahora, no del efecto de la situación que va a regular el tratado, sino ahora del espacio físico, rige el principio de territorialidad. Eso quiere decir que el tratado surge efectos dentro del territorio del Estado. Es así de simple, no hay mucho que debatir ahí, pero sí hay ciertas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, el principio de retroactividad de los tratados se encuentra consagrado en el artículo 28 de la Convención de Viena y señala lo siguiente: las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto u hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor, que es lo que dijimos, ¿ya? El principio de irretroactividad. Esto, si se los preguntan, por ejemplo, es súper fácil, ¿ya? Siempre cuando aparezca un concepto de esto, lo sacan por el contrario, o lo desglosan, ¿ya? Que es como lo que hicimos ahora. Ahora, salvo, dice la misma Convención de Viena, que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Eso quiere decir que, claro, el Angelín dice no rige atrás en el tiempo. Efectivamente, como decís tú, salvo que las partes acuerden lo contrario, ¿ya? Podría ser que las partes acordaran que ciertas disposiciones rijan para lo pasado, digamos, ¿no? Regulan ciertas situaciones del pasado, ¿ya? Y es de común ocurrencia, ¿ya? No es tan ilógico tampoco, ¿ya? Puede darse que hayan situaciones que aún no están resueltas y se regulen con un tratado, ¿no? El tratado, pues, se aplica, como habíamos dicho también, con el principio de territorialidad eh, en la totalidad del territorio, ¿no? Existe, por lo tanto, una exacta coincidencia entre la extensión territorial del Estado y el ámbito de aplicación del tratado. Sin embargo, hay excepciones que dentro del mismo tratado puedo introducir cláusulas, ¿no? Y esas cláusulas me dicen: esto se aplica solamente para Arica, esto se aplica solamente para la zona sur de Chile, esto se aplica solamente para la isla de Pascua, no sé, etc. Puedo yo establecer en el tratado ciertas situaciones sobre la territorialidad que van a vincular ciertos territorios del Estado, ¿no? Y eso es acordado. Nuevamente se puede poner una cláusula, ¿ya? Habían cláusulas en la antigüedad, las llamadas cláusulas coloniales, por ejemplo, según las cuales el tratado concluido por un Estado no se extendía a las colonias del mismo Estado, ¿ya? Pero sabemos que esas cláusulas ya no existen, ya no hay países que tengan colonias. Hay sí protectorados, ¿ya? El más importante y el más conocido me parece que es, no sé si es Costa Rica, no recuerdo muy bien. Bueno, no sé, el profesor siempre lo menciona, pero va a salir en el libro, me parece que es Costa Rica. Y ahí el protectorado, las relaciones internacionales las rige Estados Unidos, ¿ya? O sea, Estados Unidos es el representante de Costa Rica, de alguna forma.
Y por ahí podrían establecer que ciertos tratados internacionales no rijan en Costa Rica, sino que rijan solamente en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, los efectos del tratado para las partes, ya es lógico, ¿no? En virtud de la norma del derecho internacional denominada pacta sunt servanda, que es lo pactado obliga, el tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. O sea, los efectos para las partes son efectivamente que deben ser cumplidos de buena fe. Esa es la norma pacta sunt servanda recogida en el artículo 26 de la Convención de Viena, ¿ya? Entonces, acá tenemos en la aplicación efecto y cumplimiento de buena fe el pacta sunt servanda. Finalmente aparece lo que estuvimos leyendo. Ahora, ¿podría un tratado que no ha, perdón, podría un tratado, bien digo, un país que no ha formado parte, tener efectos? O sea, un tercer estado que no ha participado del tratado y que le sea aplicable a él. Bueno, en principio el tratado confiere derechos e impone obligaciones solamente a los estados, como ya vimos. Es interesante ese efecto porque ese efecto, bueno, en la legislación interna se llama efecto relativo de la ley, ¿ya? Que hay ciertas situaciones que la ley no es general, no rige para todos, sino que para ciertas personas. Ese es el efecto relativo. Pero el efecto erga omnes es el efecto que rige para todos, ¿ya? Y es el efecto general de la ley. La ley es general, abstracta. Pero puede ser que un tercer estado se obligue a pesar de no haber participado en el tratado, ¿ya? Eh, y esa situación aparece en el artículo 35 de la Convención, que exige que si las partes de un tratado tienen la intención de establecer una obligación que deberá asumir un tercer Estado, éste deberá aceptar expresamente por escrito. ¿Ya? O sea, finalmente puede darse la situación que un tercer Estado acepte simplemente obligarse por un tratado que él no ha negociado y que no ha firmado, ¿ya? Pero acepte obligarse, ¿ya? Estos principios anteriormente habían sido señalados por la jurisprudencia internacional. La antigua Corte Permanente, por ejemplo, en el asunto de zonas francas de la Alta Saboya y de la región del Gex, declaró que el artículo 435 del Tratado de Versalles no obligaba a Suiza, que no era parte de dicho tratado, a menos que Suiza lo hubiese aceptado. Ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? Pero finalmente dentro de la historia puede darse que si mediante una disposición del tratado se confiere un derecho a un tercer estado o a un grupo de estados o a otros o a todos los estados, será suficiente que el tercer estado asienta en ello, ¿ya? O sea, solamente con el asentimiento, si se establecen derechos en beneficio de un tercer estado, solo con el asentimiento estaría listo, ¿ya? Hay ciertas cláusulas dentro del tratado que es importante mencionar, que es la cláusula de la nación más favorecida. Esta cláusula fue introducida en los tratados a propósito de modificar los efectos de los tratados en el tiempo, ¿ya? Aquí nos encontramos con una situación bastante interesante y es que les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Supongamos que entre la Angelín y yo firmamos un tratado, ¿ya? En donde se establecen entre los países de nosotros dos una rebaja arancelaria, ¿no? Establecemos que dentro de nuestros países las industrias van a pagar un 20% nomás de impuestos, ¿ya? Pero sucede que yo conozco a Jovanka, por ejemplo, y Jovanka, que es representante de México, me dice, oye Franco, ¿sabéis qué? Podemos hacer una rebaja del 30% entre nosotros dos sin que lo sepa Angelín, porque con Angelín habíamos fijado el 20%. Y yo digo que sí, ¿ya? Esa norma, o sea, esa forma va a realizar que si yo establezco esta cláusula, la cláusula de la nación más favorecida va a hacer que Angelín, que había establecido un 20% de descuento conmigo,
obtenga el 30%, sin ninguna disposición, a través de esta cláusula, ¿ya? La particularidad de esto radica en el hecho de que el tercer estado, que es parte de otro tratado anterior, pasa a obtener un beneficio desde el momento que ese mismo beneficio es acordado con otro estado. O sea, finalmente, con la Angelin teníamos un tratado antiguo, pero yo firmo un tratado que no tiene nada que ver la Angelin con otro estado, pero ella estableció en el primer tratado que habíamos firmado la cláusula de la nación más favorecida. Por tanto, los tratados que firme con otras naciones le son enteramente inoponibles a ella, porque ella puede decir, ¿sabéis qué? Fijaste un 30%, fíjame el mismo 30% a mí, porque tengo esta cláusula. Y de alguna forma hago que ese tratado que celebró con otro estado tenga efecto en mí, que soy un tercer estado ajeno de ese tratado, ¿ya? No sé si la pudieron entender, pero es interesante entenderla desde esa perspectiva porque cambiaría los efectos del tratado, ¿ya? Un tercer estado que habíamos firmado con Jovanka, que se acaba de ir, le acabamos de perder, eh, ella diría, oye, si el tratado es conmigo, pero la Angelin diría, sí, mira, establecimos la cláusula y realmente, si tú fijaste, aranceles más bajos también son aplicables a mí, ¿ya? Ahora, terminamos con lo que es la aplicación, efectos, reserva y todo eso, ¿ya? Nos vamos derechamente a la interpretación. ¿Ustedes saben lo que es interpretar una norma? ¿Qué sería interpretar una norma? ¿Qué se les viene a la mente con la interpretación? Si alguien interpreta algo, generalmente cuando alguien dice algo sobre alguna situación en particular, esa interpretación va a tener la capacidad de entender cómo fueron las cosas. ¿Ya? La interpretación va a ser eso, o sea, encontrar el real sentido de lo que firmamos, porque puede ser que en algún momento hayamos firmado un tratado y se hayan establecido ciertos derechos para cada persona, pues, perdón, para cada país, pero surge una controversia, ¿no? Y nosotros tenemos que interpretar esas normas, tenemos que encontrarle el sentido real, o lo que quisimos lograr estableciendo las normas, ¿ya? Entonces, ahí aparece la importancia de la interpretación. La interpretación en materia interna, ya no ahora internacional, se asemeja a la interpretación internacional. Hay normas de interpretación para todos los tipos de actos que se lleven a cabo, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. Las normas de interpretación las encontramos en el Código Civil, o sea, cómo se interpreta la ley, ¿ya? Y ahí encontramos normas bastante interesantes con respecto a la interpretación. Por ejemplo, acá el título de la interpretación de la ley aparece, no sé si ustedes se los pasaron la interpretación de la ley en teoría de la ley y las personas. ¿Tuvieron teoría de la ley y las personas o todavía no tienen? Sí, sí, nos están pasando, nos Ya, acá pasaron. están las reglas de la interpretación, son muy parecidas en internacional, ¿ya? Por ejemplo, la primera regla de interpretación que encontramos en el derecho interno es la del artículo 19. ¿Cómo se interpreta la ley? Dice, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. O sea, ¿qué nos quiere decir esta norma? Que lo primero para interpretar una ley es su tenor literal, o sea, lo que dicen las palabras. Así de simple. Pero puede ser que una ley tenga pasajes muy complejos de interpretar, porque está escrita en un lenguaje inintendible, en un lenguaje poco claro, ambiguo, y cuando suceden esas cosas, puede recurrirse a lo que realmente las partes querían. Y eso se llama la intención o espíritu, ¿ya?
Estas reglas de interpretación en cuanto al derecho interno aparecen claramente en el Código Civil. En materia internacional, nuevamente nos tenemos que remitir a la Convención de Viena, porque ahí aparecen las normas llamadas a interpretar los tratados, ¿ya? Y los principales normas que encontramos están contenidas en el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena. Ahí encontramos reglas de carácter objetivas y reglas de carácter subjetivas, ¿ya? Cuando hablamos de carácter objetiva, simplemente nos estamos refiriendo a lo que podemos percibir con los sentidos, ¿ya? Por el contrario, cuando estamos hablando de reglas subjetivas, estamos a lo que las partes querían, a la intención, ¿ya? A la intención claramente manifestada. Entonces, dentro de esa regla, la Convención de Viena indica lo siguiente. Letra A, la del sentido corriente de los términos del tratado, que es como la que vimos también en el derecho interno, ¿no? Como el tenor literal. B, la utilización del contexto. Es súper importante el contexto a la hora de averiguar lo que querían las partes al firmar un tratado. Es súper importante porque el contexto por el cual se lleva el tratado puede cambiar con el tiempo, ¿ya? ¿Podría algún estado decir, oye, ¿sabéis qué? Realmente esto lo fijamos en los años 90, pero ¿para qué vamos a andar con cosas? Ahora en el 2021 se está destruyendo el planeta, ¿no es cierto? No podemos agotar las fuentes de agua, está quedando la embarrada en el mar, los plásticos, la contaminación, etcétera, 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 el calentamiento global, etcétera, etcétera. Esas condiciones van cambiando, ¿no? Podría ser que el contexto nos sirva a dilucidar que en ese momento el tratado era aplicable y esa era la intención, pero hoy en día esas normas no son aplicables, ¿cachai? Entonces no puedo analizar el contexto actual, tengo que remitirme cuando se firmó el tratado. También encontramos la regla de la compatibilidad con el objeto y fin del tratado. Aquí encontramos, por ejemplo, una regla claramente teleológica, ¿ya? Y que si pudiéramos asimilarla a una regla en el derecho interno, encontraríamos, por ejemplo, la regla de el artículo... ¿dónde están? Me parece que es... Acá estamos, la que estábamos leyendo. Es casi la primera regla en el derecho interno. En el inciso segundo del artículo 19 del Código Civil nos dice que para interpretar cosas oscuras, ¿no? Expresiones oscuras de la ley, puede referirse a la intención y espíritu claramente manifestado en la ley, o no aparece la historia fidedigna, ¿ya? Del establecimiento. En el derecho internacional eso se aplica y no aparece como una tercera regla, ¿no? Como la compatibilidad con el objeto y fin del tratado. ¿Ya? Eso es interesante porque a las finales uno tiene que ir comparando igual el derecho interno. Las reglas son muy parecidas. En la letra D encontramos también la de la conducta ulterior de las partes. Esta regla es bastante interesante porque nos dice que las partes, que un tratado puede interpretarse ya no por lo que dice el tratado, sino por lo que han hecho las partes después del tratado. ¿Ya? Eso es interesante porque puede ser que con Ignacio realicemos un tratado, suponga usted un tratado de materia económica, no sé, por ejemplo, y haya sucedido que Ignacio haya hecho todo lo contrario que figuraba en el tratado, haya hecho todo lo contrario, o sea,
no lo está rompiendo, pero sus actos denotan claramente que él quería otra cosa. ¿Cachai, no? Entonces, ¿cuándo vamos a revisar la conducta ulterior de las partes? Cuando claramente no podamos encontrar el significado de la letra, no podamos encontrar el significado del contexto, y no podamos encontrar el significado del objeto fin del tratado. ¿Ya? Vamos a revisar la conducta que ha tenido Ignacio, por ejemplo. Luego encontramos la regla E, la de la aplicación de las normas pertinentes de derecho internacional. O sea, podemos interpretar un tratado con otras normas de derecho internacional. También encontramos en letra F la utilización de los trabajos preparatorios del tratado y de las circunstancias de su celebración. ¿Ya? Ahí encontramos lo que podríamos decir la historia fidedigna de la ley, ¿no? En este caso sería la historia fidedigna del tratado. Todos los trabajos preparatorios, las notas, cuándo se iban a juntar, por cuál llegaron a acuerdo, etc. Luego de eso, encontramos esa regla, digamos, de manera general, y que son avaladas por la Convención de Viena, ¿ya? Ya sabemos que un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que hay que atribuirse a los primeros términos del tratado, y que fue la regla A, ¿no? Luego, si no podemos encontrar, como habíamos dicho, en el tenor literal, el sentido del tratado, lo encontramos utilizando el contexto. Ya lo vimos, que aparece en el artículo 30 de la Convención de Viena, y que dice que en un principio fundamental de interpretación que las palabras deban ser interpretadas según su sentido que tengan normalmente en su contexto. Podría yo decir, por ejemplo, acá que me gusta mucho el derecho internacional público, por ejemplo, pero ese contexto está dado por la ayudantía, ¿no? Puede hacer que un día esté haciendo otra ayudantía y que lo que manifesté acá no sea aplicable allá. ¿Ya? Tenemos que revisar siempre el contexto. Si no encontramos el tenor literal, revisamos el contexto del tratado. Luego de eso, revisamos, si no encontramos en el contexto el real sentido del tratado, revisamos la regla de la compatibilidad del objeto y fin del tratado. ¿Ya? Y ahí encontramos básicamente lo que veníamos diciendo como el propósito fundamental perseguido por las partes. Si no encontramos el propósito fundamental seguido por las partes, nos vamos a la regla de la conducta ulterior de las partes. ¿Ya? Ahí encontramos varias disposiciones, como el artículo 31.3 de la Convención de Viena, que nos dice que todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones, y también toda práctica ulterior seguida de la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. O sea, en los casos que la conducta ulterior de las partes expresada en los acuerdos relativos a la interpretación de un tratado en la práctica se refieren a su aplicación, proporcionan una importante información de lo que las partes querían, ¿ya? Aquí hay ejemplos, ¿no? Y que aparecen en el libro. La idea es que vayan viéndolos, pero por ejemplo aquí dice que, un ejemplo, dice, en una sentencia arbitral del rey de España, o sea, el rey de España había sido designado árbitro, lo primero que sabemos, que el rey de España había sido designado árbitro por Honduras y Nicaragua para resolver una controversia. Nicaragua objetaba la designación de árbitro. O sea, decía, oye, ¿sabéis qué? Objeto, realmente no quise dejar de árbitro al rey de España. ¿Ya? Bueno, la jurisprudencia internacional dijo, las medidas adoptadas de común acuerdo por las dos partes para designar al rey de España como árbitro demuestran sin la menor duda cuál era su intención. ¿Ya? Si se fijan acá, la intención de las partes siempre fue ser designado el rey de España para solucionar las controversias. ¿Ya? Sin perjuicio de ello, la conducta ulterior de Nicaragua, al negar que el rey de España era el que solucionaba, el árbitro del conflicto, demostraba cuál era su intención. O sea, su intención finalmente no era que
el rey de España fuera el árbitro, de alguna forma, ¿no? Eso a modo de ejemplo. Luego de la regla de la conducta ulterior de las partes, si no podemos encontrar el sentido del tratado, nos vamos a la aplicación de normas pertinentes del derecho internacional. O sea, aquí aplicamos derechamente para la interpretación del tratado normas del derecho internacional, aplicables a las relaciones entre los estados. Aquí persigue destacar que el tratado no es un elemento aislado, ya, o sea, el tratado por sí no se llena por sí solo, está apoyado por todo un sistema normativo que es precisamente el sistema internacional, ¿ya? Y en el sistema internacional hay varias fuentes del derecho, ¿ya? Fuentes formales. La habíamos visto, el derecho consuetudinario, vimos también los tratados, también vimos también a propósito de la forma en que la jurisprudencia también va a interpretar ciertas disposiciones del derecho internacional, los principios del derecho internacional público, etc. ¿Ya? Luego, si no encontramos el sentido del tratado a través de las normas del derecho internacional, utilizamos la regla de la utilización de los trabajos preparatorios del tratado y de las circunstancias de su celebración. Y aquí encontramos, lógico, un sinnúmero de trabajos preparatorios que forman parte del tratado. O sea, ya no el tratado mismo, sino que varios trabajos preparatorios que van a formar parte integrante del tratado. Y tenemos que revisarlo, como la historia del tratado. En cuanto a eso, hemos dicho las reglas en general, y estas son las reglas que rigen la interpretación de los tratados. Si se fijan acá, aparece simplemente las tres primeras, ¿ya? Básicamente, el sentido natural y obvio, ya lo vimos, el contexto y el objeto y fin. Pero se agregan las otras, que son las que estábamos hablando y que son importantes a la hora de que si no están estas reglas, estas tres primeras, vamos añadiendo las siguientes, ¿ya? Así que lo interesante de acá es que como no están en la diapo, ustedes las pueden ir agregando. Esta diapo la pueden utilizar para ir llenando cosillas que falten o que ustedes consideren que son interesantes. Lo importante es que eso igual están en los libros y que ustedes tienen que saberlo, ¿ya? Ahora, yo no sé si estamos más o menos claros en las reglas de interpretación. ¿Alguna duda con eso? ¿Cómo lo sintieron? ¿Sienten que ahora pueden interpretar un tratado? Son iguales que la interpretación de una ley. Sí, está más claro. Ahora, todo lo que yo le hablé de estas reglas de interpretación, de tratados y todo, hay sin lugar a dudas ciertos tratados que por su sensibilidad no pueden ser interpretados antojadizamente, ¿ya? Y son los denominados tratados sobre derechos humanos, ¿ya? Los tratados sobre derechos humanos son interesantes desde la perspectiva porque trascienden a otros tipos de tratados. Ya habíamos hablado de tratados de materia económica, habíamos hablado de tratados de materia diplomática, o tratados simplemente de situaciones que van a ocurrir entre dos estados, limítrofes, etc. Pero cuando hablamos de derecho humano, hablamos de que los estados contratantes no tienen intereses propios acá. Aquí como que realmente tienen un interés común, que es finalmente la protección de los derechos humanos. Entonces, son esencialmente de carácter objetivo, ¿ya? Son diseñados estos tratados para proteger los derechos fundamentales, ¿no? De las violaciones de los estados, pues. Entonces, la interpretación acá no tiene sentido. Aquí no aplican tanto las reglas de interpretación que dimos. Aquí simplemente aplican las reglas más favorables para la consecución de la protección de los derechos fundamentales de las personas dentro de un Estado. O sea, finalmente aquí en los tratados de derechos humanos, estas reglas no surgen tanto efecto. Lo importante en los tratados de derechos humanos es que para interpretarlo es simplemente si los derechos humanos son más favorecidos dentro del Estado, o sea, son protegidos efectivamente. Mientras mayormente sean protegidos, mejor se está interpretando el tratado, ¿ya? Porque si un tratado se interpreta odiosamente o restrictivamente, estamos mal.
en materia de derechos humanos los tratados se tienen que interpretar ampliamente. Mientras más protejan el derecho humano, mejor. Entonces, esa es como una excepción a estas reglas, porque la encontramos a propósito de que encontramos que la función específica del tratado es una función colectiva y de garantía de los derechos humanos fundamentales y que tienen el objeto y fin de ese instrumento, el objeto de proteger los derechos humanos. Ahora, en cuanto a la enmienda y modificación de los tratados. Acá encontramos, ya terminamos con el tema de la interpretación y todo eso, y es bacán que hayamos avanzado. Ahora, luego de haberse finalizado un tratado, ¿se puede enmendar? ¿Se puede modificar un tratado? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría modificarse un tratado? O igual interesante. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el derecho interno, Yo cuando creo que sí. aparece una ley, por ejemplo, el legislador puede derogarla, ¿no? Aparece como la derogación. La derogación es aquel acto por el cual se deja sin efecto una ley anterior. Y hay tipos de derogaciones, ¿no? Ahí ustedes le están pasando en teoría de la ley la derogación expresa, la derogación tácita. Bueno, la enmienda de un tratado está sujeta, como lo preceptúa el artículo 39 de la Convención de Viena, al acuerdo de todas las partes. O sea, para modificar un tratado, es decir, tienen que ser todas las partes que estén de acuerdo. Es muy parecido acá, es un símil a un contrato, ¿ya? Es como bien parecido al derecho privado, porque finalmente en el derecho privado para modificar un contrato tienen que estar las partes contratantes de acuerdo en la modificación, ¿ya? Porque si no lo están, no pueden modificarlo. Así y de sencillo. En cambio, en el acto legislativo, como lo es la ley, el legislador puede modificar la ley, ¿no? A través de los procedimientos que corresponden para que nazca una nueva ley. Así de simple. Entonces, acá en el derecho internacional aparece la norma pacta sunt servanda, que es la que veníamos nombrando como lo pactado obliga, como una norma máxima que puede cambiarse de lo pactado obliga siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo. Ahora, esta regla que acabamos de mencionar, en los tratados bilaterales tiene un carácter absoluto, lógico, porque yo no podría modificar un tratado unilateralmente, sin decirle al otro Estado. Si el otro Estado no está de acuerdo, no hay una modificación, ¿ya? Pero en los tratados multilaterales hay diferencias, porque en los tratados multilaterales no todas las partes pueden estar de acuerdo en modificarla, pero aún así se modifica, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque los tratados multilaterales establecen un sistema de quórum de modificación. Al igual que las leyes de acá, por ejemplo, las leyes orgánicas constitucionales exigen un quórum de 4/7 para modificación. Eso quiere decir que no es necesario que todos estén de acuerdo. Solamente 4 partes de 7 pueden estar de acuerdo. Y eso hace ver cómo si 7, si la mitad de 7, por ejemplo, es 3.5, o sea, 50% de los países podrían estar de acuerdo en modificar un tratado. No, 4/7. Eso quiere decir que el 60% de los países podrían estar de acuerdo en modificar un tratado y lo pueden modificar igual. ¿Cachai? Entonces, ahí sí, en tratados multilaterales rige que es posible que una enmienda no sea acordada por todas las partes del Estado y que, sin embargo, produzca efectos para la totalidad de ellos, como ya lo habíamos previsto en este mecanismo de quórum, ¿no? El artículo 108 de las Cartas de las Naciones Unidas, por ejemplo, señala que las reformas de la Carta entrarán en vigor para todos los miembros de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas por las 2/3 partes de los miembros de las Naciones Unidas. O sea, el quórum establecido de 2/3 en la Carta de las Naciones Unidas
es equivalente casi a un 70% de aprobación. O sea, si hay un 70% de aprobación, se podría modificar. ¿Ya? ¿Qué opinan de eso? ¿Les parece interesante? ¿Les parece bien? Sí, porque hay veces que es necesario que tienen que modificar algunos tratados. Exacto. Y si no, Sería un poco engorroso pedirle a todos que lo modifiquen. claro, no todos están de acuerdo, así que si piden un porcentaje, mejor. Bueno, Es como, podríamos decir, más democrático, ¿no? Es como más representativo. Pero en los tratados bilaterales no rige eso, ¿ya? En los tratados bilaterales tienen que estar de acuerdo los dos, ¿ya? Ese es como una parte interesante, ¿no? Eh, ¿Puede un tratado modificarse por la práctica ulterior? Esto quiere decir que un tratado podría modificarse simplemente por el hecho de que los estados ya no lo apliquen, sino que simplemente hagan lo contrario. Bueno, todo tratado podrá ser modificado por la práctica ulterior, eso es lo que decía la Comisión de Derecho Internacional, en la aplicación del tratado cuando tal práctica denote un acuerdo de las partes en modificar las disposiciones del tratado. Acá, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo siguiente. Hemos estado diciendo que un tratado debe cumplirse, ¿no?, de buena fe y obliga al Estado que lo suscribe, ¿no? Y esa norma específicamente se traduce en la norma Pacta Sunt Servanda, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si un Estado, o si varios Estados con el paso del tiempo, empiezan a hacer conductas ulteriores, o sea, posteriores al tratado, que son contrarias al tratado en esencia, podría ser modificado, pero estaría en constricción, ¿no? En pelea absoluta con la norma Pacta Sunt Servanda, porque la norma Pacta Sunt Servanda dice que lo pactado obliga. O sea, yo no puedo modificarlo de otra forma que no sea por nuevamente pactar algo distinto, no por la conducta, ¿ya? Entonces entra en contradicción con esa norma. La Conferencia de Viena no acepta el criterio que estamos mencionando, que es este criterio de la conducta ulterior, y por una amplia mayoría decidió la eliminación de esta norma que le estoy mencionando, la conducta ulterior. Entre los argumentos usados para rechazar la proposición de la Comisión de Derecho Internacional, se señala que la modificación por la práctica ulterior escapa al control constitucional y que se trata de una materia no suficientemente consolidada y que afectaría la estabilidad de los tratados y de la norma Pacta Sunt Servanda. O sea, básicamente el cambiar un tratado simplemente por la conducta posterior no cambia el tratado, no lo cambia. Bajo el actual derecho internacional, las prácticas ulteriores de los estados, aunque constituyan un elemento importante, lógico para la interpretación, como lo vimos, no pueden ser consideradas como suficientes para llegar a modificar, ¿ya? Eh, Eso con respecto a la enmienda. Es decir, para modificar un tratado, en los tratados bilaterales, se requiere que ambos estados estén de acuerdo. Pero en los tratados multilaterales se establece esta suerte de quórum, ¿no?, por el cual se puede modificar un tratado sin que todos estén de acuerdo. Y en definitiva, a la pregunta si se puede modificar un tratado simplemente por la conducta ulterior de las partes, la respuesta es no. Lo ha dicho la Convención de Viena, que atentaría contra el principio Pacta Sunt Servanda, que sería lo pactado obliga, ¿ya? Y vamos a quedar hasta acá, pues. Hasta acá vamos a quedar en el tema más interesante, que yo creo que lo vamos a ver mañana, si es que se pueden juntar, que es la validez y nulidad de un tratado. Solamente para dejar esbozado, la validez y nulidad de un tratado sería de alguna u otra forma como quitarle, ¿no?, los efectos al tratado, quitarle los efectos obligatorios. O sea, con la nulidad lo que logramos es que un tratado
no surja efectos en la vida del derecho internacional por una causa establecida específicamente en la Convención de Viena, en los artículos más importantes de la Convención, que si quieren los pueden mirar. Los voy a mencionar, que serían la sección primera de la parte quinta, los artículos 42 a 45, ¿ya? Si quieren ahí, mañana ahí ustedes pueden echarle un ojo, la Convención de Viena está subida, pero son varias las causales de nulidad de un tratado que menciona y que estarían simplemente definidos por dos cosas que son primordiales en el derecho: la capacidad, ¿no es cierto? La capacidad como la que vimos acá, ¿no? El ius tractum, o los plenos poderes, que es lo que yo mencionaba, por ejemplo. ¿Qué pasa si un senador firma un tratado internacional? ¿Será válido ese tratado? No, po, porque no tiene capacidad. No. ¿Cachai? Entonces ese tratado es nulo, ¿ya? Existen varios tipos de nulidades, dependiendo de si la causal de nulidad que se alega es absoluta. Eso quiere decir que el tratado no surge efectos de ninguna forma, aunque nazca, o las causales de nulidad relativa, que son aquellas causales en las cuales el tratado nace a la vida del derecho, pero puede ser anulado, ya a petición de parte. O sea, si una parte dice, oye, la verdad es que este tratado no es válido, lo anulo por ciertas causales, ¿ya? Ahí hay varias causales, pero las vamos a nombrar ya mañana. Así que quedamos hasta acá, pues chicos, ¿ya? Que estén muy bien. Ya, Buenas Franco, noches. muchas gracias. Que descansen. Lean esos artículos de la nulidad para que lleguen un poquito preparados. De la Hablamos primera, cualquier cosa. de la Sí, primera sección de son Viena. son los artículos de la 42, Convención de Viena. del 42 Son al los 45. sí, 42 al 45. 42 al 45. Buenas noches, descansen. Hablamos cualquier Ya, cosa. ¿Ya? igual, Chao. Chao, gracias. cuídense. Chao, chao. Chao, Vale. Ignacio.